través de su Secretaría de Cultura, junto con el Colegio de San Ildefonso, les dan la más cordial bienvenida al conversatorio Vladi Muralista, que forma parte de las actividades de la exposición Vladi, Revolución y Disidencia. Para moderar esta mesa con la participación de Óscar Molina y Verónica Herrera, nos acompaña Valeria Palafox Larios. Ella es licenciada en Bibliotecología y Estudios de la Información y maestría en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó la especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Dentro de sus líneas de estudio se encuentra la catalogación de bienes artísticos, tema que le llevó a acercarse a la obra de Vladi y desarrollar el ensayo académico para obtener el grado de maestro en Historia del Arte, intitulado Metodologías de Catalogación de Obra Gráfica, propuesta metodológica para el diseño de categorías de descripción a partir de la obra de Vladi, por el que obtuvo mención honorífica. Bienvenida y le cedemos la palabra. Gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este recinto y en redes sociales. Nos da mucho gusto que nos acompañen en el conversatorio organizado en el marco de la exposición Vladi, Revolución y Disidencia y del centenario del muralismo en San Ildefonso. El día de hoy nos acompañan la maestra Verónica Huerta y el doctor Óscar Molina Palestina, quienes nos hablarán de la obra mural de Vladimir Kilbachi Ruasov, Vladi. Antes de cederle el micrófono a nuestros ponentes, me gustaría agradecerle a todas aquellas personas e instituciones que hicieron posible que el día de hoy estemos aquí, por hacer posible lo que después de una pandemia parece imposible. Gracias a ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Finalmente, quiero agradecerles a los curadores de esta exposición, a Araceli Ramírez, Claudio Albertani y al doctor Óscar Molina por darme la oportunidad de estar aquí y contribuir con un granito de arena para que la obra de Vladi sea reconocida en la historia del arte mexicana e internacional. Finalmente, quiero comentarles que al concluir la participación de nuestros ponentes, tendremos un espacio para establecer un diálogo con ellos, por lo que los invito a que a lo largo de su participación vayan formulando sus preguntas y comentarios, y a las personas que nos siguen en la transmisión por Facebook o YouTube que las compartan por el chat. Sin más preámbulo, me voy a permitir leer la síntesis curricular de la maestra Verónica Herrera. La maestra Verónica Herrera es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con la maestría en Historia del Catolicismo en México por la Universidad Pontificia de México, así como la especialidad y la maestría en Historia del Arte por la UNAM. Ha participado en diversos coloquios y congresos, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación versan sobre temáticas varias de la época virreinal y del siglo XX, como el movimiento muralista mexicano. Desde 2017 labora como investigadora en la coordinación de exposiciones del Colegio de San Ildefonso, donde participa en los diversos proyectos expositivos y estudia el movimiento muralista mexicano, así como el acervo pictórico que resguarda este recinto histórico. Para la exposición Vladi, Revolución y Disidencia, fue la responsable del proyecto, en el cual colaboró estrechamente con los curadores de la muestra que se presenta en el Colegio de San Ildefonso. Bienvenida, Verónica, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Valeria. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Agradezco también el espacio aquí en mi casa en San Ildefonso, de invitación del curador, el doctor Óscar Molina, que también fue mi profesor ya hace algunos años. La idea que estudien esta exposición Vladi, Revolución y Disidencia en este espacio es justamente por la relación de este artista ruso-mexicano con el muralismo mexicano también en este recinto como cuna del movimiento que estamos festejando ya los primeros 100 años. Vladi, como saben, Vladi nació el 15 de junio de 1920. Vamos a realizar un pequeño panorama sobre estos primeros 20 años de la vida de Vladi, que van a ser justamente estos primeros también 20 años del movimiento muralista.
Vladi llega a México el 5 de septiembre de 1941 y bueno, nos va a narrar en el 85 y leo. Lo primero que vi fueron los murales de Rivera y Orozco, la dimensión de sus trabajos, no en pequeñas galerías entre snobs y todo esto, como la pintura surrealista que estaba llena de pequeñeces, de tigres de salón. Y de repente ves que Diego dibuja a la gente en los mercados, esta relación inmediata, ambiental, y que adentro tiene todo el prestigio del Renacimiento, toda la pintura del siglo XV, y que Orozco sobrepasa de manera impresionante todo el expresionismo alemán, menudo, tímido. Todo esto me lleva a otro mundo. Y vamos a ver precisamente este recorrido que va a llevar a Vladi a este otro mundo. Si ya tuvieron la oportunidad de ver la exposición, y si no, bueno, quienes nos están acompañando en redes, por favor, vengan a ver la exposición hasta abril del próximo año para que puedan notar estos cambios en la obra de Vladi. Vladi conoció a Orozco, conoció a Rivera y también conoce a Juan O'Gorman, a Siqueiros también, con quienes coincidió en este lenguaje plástico al servicio de la revolución. Los admiraba, pero no por ello dejaba de cuestionar el sistema tan cerrado que formaban y que conformaban. Aquí en el Colegio San Ildefonso contamos con el primer mural de Diego Rivera, y que a lo mejor en este sentido es donde nos menciona Vladi toda esta influencia también del Renacimiento. Este mural de 1921, si bien se empieza a proyectar un poquito antes, se concluye el 9 de marzo del 22, aquí en el anfiteatro de la preparatoria, de ese momento la Escuela Nacional Preparatoria, y que bueno, no nos vamos a adentrar a analizar cada mural porque de verdad no podríamos terminar. También me estoy centrando en los murales que se encuentran en el territorio mexicano. Sabemos también de toda esta producción que van a tener Diego, que van a tener otros muralistas fuera de nuestras fronteras. En este mural, en la creación, justamente estamos viendo un Diego que regresa de su estancia europea y en el cual vamos a encontrar también diferentes elementos, tanto de sus observaciones o de su práctica en Italia, en Ravenna, y también todos estos otros elementos que va creando un estilo propio del muralismo y del estilo de Diego, ya como lo vamos a conocer un poquito más, en este sentido que habla Vladi, de todo un sentimiento más cercano a este pueblo. También por esos años, si se discute un poquito sobre cuál fue el primer mural, encontramos el de Roberto Montenegro. El de Roberto Montenegro está aquí a un par de calles de San Ildefonso, en el que era el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de las Constituciones de la Universidad, y es la danza de las horas o el árbol de la vida. También estamos encontrando algunos elementos que podemos pensar más clásicos, esta figura en el centro, Adán San Sebastián o incluso el mismo Roberto Montenegro, que posteriormente va a tener, va a ser acusado, o más bien va a una censura en el cual vamos a encontrar esta figura ya con una armadura como caballero. Y las musas a su alrededor, las horas también, y este árbol en esta idea todavía un poquito más clásica. Y aquí, como ya pudieron ver quienes nos acompañan acá, en esta sala encontramos también estos primeros murales de esta primera ola del muralismo. Aquí en las escaleras encontramos ya en el segundo piso los murales de Fernando Leal y de Jean Charlot. En este de Fernando Leal encontramos este pasaje o esta idea de los danzantes de Chalma, y que va a jugar mucho con la obra que tiene enfrente de Jean Charlot, de la masacre en Templo Mayor, y vemos aquí ya también este movimiento, estos colores, estos personajes. También vamos a encontrar todo este sincretismo religioso, popular y mexicano, si es que podremos hablar de lo mexicano, lo vamos a encontrar en esta obra de Fernando Leal, la cual también va a tener múltiples interpretaciones. Aprovecho también el comercial para invitarlos a estos también conversatorios sobre el muralismo mexicano y los murales de aquí del colegio, los cuales se realizan los sábados. El otro mural que encontramos enfrente justamente es el de Jean Charlot, un francés que va a llegar aquí a México y que también va a estar muy en la mano con esta historia del muralismo, va a ser ayudante de Diego Rivera, y que vamos a ver entonces que este movimiento que nace en México, bueno, va más allá, ¿no? Tenemos aquí a Jean Charlot, vamos a tener a Vladi, entonces es una influencia y un estilo nacional mexicano que vamos a encontrar una influencia en diferentes artistas. En este caso, y como comentamos,
es un diálogo entre el mural de Fernando Leal y este que encontramos de Jean Charlotte sobre la matanza. En un momento sería como la cultura que va a ser sometida y lo que va a provocar esta derrota en el sincretismo cultural y religioso. En la entrada de lo que era la Escuela Nacional Preparatoria, por la calle San Ildefonso, también encontramos otro diálogo entre muralistas. En este caso va a ser el de Fermín Revueltas y el de Ramón Alba de la Canal. También vamos a encontrar este elemento religioso. El de Fermín Revueltas es la alegoría de la Virgen de Guadalupe. También vemos estos colores, vemos este tipo de figuras que también podríamos relacionar un poco con los cuerpos que va a representar Diego Rivera. El otro que tenemos enfrente es el de Ramón Alba de la Canal, el cual nos está mostrando el desembarco de los españoles y la implantación de la cruz. En este momento el diálogo es precisamente la imposición de la cruz y lo que va a provocar en un sincretismo religioso como el que encontramos en la parte superior del colegio. Vladi nos menciona que conoce también la obra de Orozco. Orozco también lo vamos a encontrar en una primera etapa aquí en el colegio. En la entrada, en la planta baja, encontramos esta obra de maternidad, la cual en un principio no podríamos catalogarla como tal, así como la de Diego, como un estilo que podemos reconocer de Orozco. Pero en este momento, también como San Ildefonso, en este laboratorio de experimentación, estos primeros artistas que agarran estos muros gigantes, también en medio de lo que era una escuela. Hay que recordar que aquí había chicos de preparatoria y que no era fácil que pudieran trabajar. No es que admiraran a los artistas y a los maestros, sino que los veían como invasores y que también de repente cuentan que les escondían los pinceles, les aventaban cosas. Entonces no era fácil. En las narraciones incluso mencionan que tenían que venir de noche para poder trabajar fuera del horario de escuela. Y encontramos a este primer Orozco. También hay varios murales que fueron destruidos y que después va a pintar sobre ellos. Y bueno, es de esa primera etapa, el cual podemos ver esta maternidad que también va a ser un poquito cuestionada, pensando que era una idea de la Virgen con el niño, y él dice, pues solo es una mamá con un bebé, ¿no? Y podemos ver también estas reminiscencias medio bottichelescas, en cual encontramos estas figuras flotando. Pero pasan los años, encontramos este otro Orozco, un Orozco más fuerte, este Orozco de Cortés y la Malinche, que lo encontramos también al subir las escaleras, incluso también pensando en lo complicado que es adaptar esta pintura a una estructura arquitectónica como va a ser, bueno, no es un muro liso, no es solo de frente, sino también este tipo de arquitectura que se tiene que adaptar el pintor a lo que quiera proyectar, a la perspectiva, a los colores, a las texturas, y que vamos a ver también que Vladi va a adaptarse en lo que será la Biblioteca Lerdo de Tejada ya en los años 70. Nos habla Vladi de su gusto o cómo conoce Orozco y de todo lo que proyecta y cómo le impacta. También encontramos esta similitud y esta cercanía de los artistas en este primer momento que están muy identificados con el Partido Comunista. Lo encontramos también en los elementos que van a estar plasmados en los murales. Encontramos la hoz, encontramos el martillo, las manos, la estrella roja, que también va a ser algo que va a llamar la atención de Vladi, porque no solamente son artistas, por eso dice, no son estos artistas snobs que solo van a estar en galerías. Estos artistas están en los muros, estos artistas están denunciando o están manifestando también una ideología política, una ideología social. Aquí lo encontramos, pero también encontramos este otro Diego aquí en la Secretaría de Educación Pública, seguimos aquí siempre en el centro, el cual es más cercano, ¿no? Y bueno, acabamos de tener estas festividades del Día de Muertos y vemos también lo que comentaba, que es algo más ambiental y más cercano al pueblo. En este de Día de Muertos o de la ofrenda encontramos ese Diego que está retratando lo que ve en los mercados, lo que ve en las calles, lo que también hace este movimiento de a veces tan cercano, porque nos podemos ver reflejados en él. Pero también nos comenta que conoce a Juan O'Gorman. Juan O'Gorman, que a lo mejor lo podemos conocer o identificar por ese gran mural de mosaico que es la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria, pero que empieza en estos primeros años haciendo murales en pulquerías. Entonces encontramos esta pulquería, los fifís,
Sí. Bueno, vamos a encontrar este tipo de denuncia, este tipo de manifestación muy popular y que también va a estar llamando la atención, ¿no? Como comentamos, Vladi nace en el 20, estamos hablando del 23, él lo va a conocer 20 años después, pero es este movimiento el que se está gestando en estas primeras décadas. Además, O'Gorman encuentra un espacio en la biblioteca Fray Bartolomé de las Casas en Azcapotzalco. En ese momento Azcapotzalco era aún más lejano del centro, era un poquito más periferia, pero empieza a verse esta cuestión costumbrista, es un paisaje de lo que era Azcapotzalco hace 100 años. Y también, bueno, por ahí también en el mural hay una frase de muerta los fifís, tiene de viva Azcapotzalco, tiene toda esta parte popular, esta parte cercana al pueblo, y que es lo que va a llamar mucho la atención de Vladi. Las fiestas, los carruseles, toda esta parte de vida cotidiana que hace tan cercano este movimiento. Fuera de la Ciudad de México encontramos también los murales que realiza Diego Rivera en Cuernavaca, en el Palacio de Cortés, en 29, esta es una foto del año siguiente, y entonces podemos ver que es un arte que está cercano a la gente, que la gente puede pasar, puede verlo. Hay muchos edificios que sí son cerrados, son instituciones de gobierno, pero sin embargo no están solamente colgados en una estancia o en una galería, es muchísimo más accesible para la población en general. Comentábamos de estos símbolos, de este momento de cercanía o en el cual se están simpatizando con el movimiento comunista. Están los sindicatos de obreros, de pintores, trabajadores y escultores. Encontramos estas manos entrelazadas, estrechadas, aquí en el Colegio de San Ildefonso. Y no solamente es en una arcada. Si pueden bajar ahorita, bueno, terminando la conferencia, en el momento que vean, estas arcadas están decoradas con estas manos. En el momento que entran, que salen, que van a un lado hacia el otro, van a estar de ambos lados, entonces siempre van a estar acompañados con esta simbología. Nuevamente la hoz como esta herramienta del campesino para segar y cosechar, y el martillo como este símbolo del obrero, más la estrella roja. También podemos alcanzar al fondo estas otras manos yuxtapuestas, lo cual también nos hace referencia a todo este trabajo, a toda esta lucha, a la idea que se tiene sobre la fuerza del pueblo, del proletariado, del campesino. Además de esto con Orozco, pero encontramos también ya un poquito en los 30s, y como comentamos va a ser un recorrido muy rápido por este movimiento muralista, porque de verdad hay muchísima producción. Este es de la Revolución Rusa, o la Tercera Internacional, que es un panel que está en el Palacio de Bellas Artes, que va a realizar Diego Rivera. Y entonces encontramos también este momento en el cual se está identificando con la Revolución Rusa. Recordemos que este movimiento muralista siempre estamos hablando de que viene de la lucha de Revolución Mexicana, ciertamente de esta lucha de los 20, pero, bueno, 1910 todavía en los 20 en el movimiento, pero en 1917 la explosión de la Revolución Rusa también va a tener muchas influencias sobre estas revoluciones burguesas que se están realizando alrededor del mundo. Y para los artistas, este movimiento tan fuerte que significó la Revolución Rusa va a tener mucho impacto en ellos. Por ello también este movimiento comunista, los exilios que van a estar provocando también por los rusos, el contexto en el cual Vladi y su padre Víctor Serge huyen también de Rusia, después la Unión Soviética, y el cómo van a llegar a México, el país de refugiados que por mucho tiempo dio este asilo político a todos los libres pensadores. Aquí vemos también a Lenin, vemos también esta expresión, vemos también este caos. Vamos a reconocer ya en estos años este movimiento tan caótico en el cual se presentan las guerras, se presentan las multitudes, las marchas, y que también va a impresionar mucho a Vladi cuando llega a México. Este otro mural de Diego Rivera, y me hago mucho énfasis en Diego, en Orozco, en Siqueiros, porque son los que menciona Vladi que conoció. No significa que hablemos de los tres grandes solamente, y es algo que también se está
tratando de reivindicar en este centenario el muralismo. Como comentamos, aquí en San Ildefonso tenemos a Alba de la Canal, a Fermín Revueltas, a Jean Charlot, a Fernando Leal, estuvo García Caero, está Roberto Montenegro, Máximo Pacheco, Amado de la Cueva, en fin. Pero son los que menciona Vladi que conoce. En este mural que se encuentra en Bellas Artes y que también tiene un antecedente en el Centro Rockefeller, que el cual también va a ser destruido por Diego, encontramos este hombre controlador del universo. Y vemos también la parte tecnológica. Encontramos no solamente la guerra como arma de una metralleta, de una bomba, sino también ya la tecnología que está fungiendo en este movimiento muralista, como este avance tecnológico, como este despertar hacia otro tipo de tecnologías que van a alterar y que van a cambiar toda la vida del ser humano. En Bellas Artes, en el mismo espacio de Bellas Artes, encontramos esta otra obra de Orozco, una de las más fuertes, de las que más vamos a impactar visualmente. Todo lo que nos menciona, bueno, va a ser posteriormente llamada catarsis, por todo lo que significa. Encontramos a esta mujer, mencionan en una prostituta de ojo claro que está abatida en medio de todo este caos, de todo este movimiento. También un caos que viene a partir de una confrontación, a partir de una lucha y todo lo que provoca esto, ¿no? Pensando en un caos, en una catarsis que viene de una experiencia muy fuerte y que después de todo esto viene cierto alivio. En otros lugares donde vamos a encontrar esta obra, bueno, diferentes murales, y pensando nada más en el centro y sobre todo no solo en la capital, sino en verdad a unas cuantas cuadras, encontramos el de Palacio Nacional, la epopeya del pueblo mexicano de 1935, también de Diego Rivera, y que vemos así nada más a lo lejos en esta panorámica todos los personajes que conllevan esta epopeya del pueblo mexicano. Es en verdad una saturación de personajes. Encontramos también cómo se trata de expresar todo y de no dejar fuera nada. Y bueno, y si conocen también las diferentes obras de Diego, encontramos todos estos personajes. Aquí incluso en lo que veíamos en la obra de Fernando Leal, en Los Danzantes de Chalma, también vemos esta saturación. Todos estos personajes que van a estar representando este pueblo mexicano, estas diferentes etapas de su devenir. Este otro es de Siqueiros. También nos menciona Vladi que conoce a Siqueiros, y lo encontramos en el Sindicato Mexicano de Electricistas, estaba en la colonia tabacalera. Este mural no solamente lo va a hacer Siqueiros, sino también artistas exiliados como José Renaud, Antonio Puyol, Luis Arenal, que van a comenzar en 39 y terminan en 40, es el retrato de la burguesía. Nuevamente vemos estos colores, vemos este caos, vemos esta saturación, vemos este movimiento, a veces este desasosiego y todo esto, que vamos a ver que sí va a influenciar a Vladi y que lo podemos ir recorriendo en la sala de la exposición, cómo va a ir cambiando esta percepción del artista ruso-mexicano. Estos artistas, como comentamos, no son estos artistas de galerías en los cuales solo estén preocupados por la alta sociedad, sino son artistas activistas. En diferentes bandos vamos a encontrarlos, sobre todo en este contexto de la Revolución Rusa, de lo que significó también Stalin, Trotsky, y bueno, la participación de Siqueiros en el momento del atentado hacia León Trotsky en Coyoacán. El primero fue fallido. Finalmente va a ser Mercader quien lo va a asesinar un año antes de que llegue Vladi a México, el 21 de agosto del 40, pero encontramos también este momento en el cual se conjunta esa realidad que está viviendo Vladi con el lugar que va a ser finalmente su hogar, su país de adopción, que es México. Vladi, vamos a encontrar este dibujo del estudio de Trotsky, y lo pueden ver aquí en la exposición. Va a quedar muy marcado por este hecho. Pudieron ver también el icono de la herejía, este círculo en el cual se ha atravesado con esta T, que es el piolet, la herramienta con la cual va a ser asesinado Trotsky, y que bueno, toda esta relación que vamos a encontrar y que es una constante en la obra de Vladi. Cuando llega Vladi a México,
está viendo todo este muralismo, todas estas obras, toda esta explosión de un lenguaje plástico que le va a permitir también poder expresarse. Y entonces va a encontrar un espacio para hacer él un mural. Este mural va a quedar tan impresionado Vladi por este movimiento que encuentran un club, un restaurante, un club social en la carretera México-Toluca, en el paraje de Molino de Besares, que junto con su amigo Iván de Negri va a pintar un primer fresco en el invierno del 41-42. Sin embargo, en este fresco, y pueden ver en la parte superior izquierda, encontramos a Stalin con una cuerda alrededor de su cuello. Y va a ser un Stalin con estas unas facciones más monstruosas, más simiescas, lo cual va a provocar ya en un contexto tan álgido. Estamos viendo que esto es el 41, 42, recordando que la Segunda Guerra Mundial comienza en 39. Estos movimientos, este contexto político tan álgido va a hacer que no puedan concluir ni siquiera el mural y que vaya a ser destruido. Esto va a ser borrado, todavía ni siquiera habían concluido los jóvenes artistas de terminar este mural y va a ser objeto de censura. Por lo que comentamos, México va a entrar ya en guerra en el 42 y va a entrar en guerra siendo aliado de la URSS. Este momento no conviene que puedan tener una obra así de fuerte o de impactante. Sin embargo, Vladi no se va a detener aquí. Vladi va a continuar con su labor artística y sobre todo con su obra mural, la cual vamos a ver sobre todo con el gran culmen que va a ser la Biblioteca Lerdo de Tejada. Por mi parte sería todo en cuanto a estos primeros dos décadas de tanto el movimiento muralista en este contexto en el cual llega Vladi a México y lo que conoce, y bueno, posteriormente ya con el doctor Oscar veremos la otra parte de Vladi muralista. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por este extenso y extraordinario recorrido por el muralismo mexicano. Ahora, aparte de visitar la exposición de Vladi, tenemos la tarea de ver los otros murales de los que nos habló para tener todo el contexto. En la otra parte veremos si Vladi siempre comulgó con las ideas de los muralistas, de los considerados los tres grandes. Ya también Verónica nos dio algunas claves para empezar a reconocer la compleja iconografía vladiana. Vamos a conocer la otra parte de la historia de Vladi con el doctor Oscar Molina Palestina. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Molina. Él es licenciado en diseño gráfico, maestro y doctor en historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en la Lauría, especialista en historia, conservación y tutela de las obras de arte por la Universidad de Bolonia, Italia. Actualmente es profesor e investigador en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en estudios iconográficos sobre obras de arte, además del análisis de las transformaciones de la Ciudad de México bajo una mirada urbanística y social. Curador de la exposición permanente de imágenes del Centro Histórico en la estación Zócalo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y desarrolla también fotografía y video. Muchas gracias, maestro. Le cedo la palabra. Gracias, Valeria. Buenas tardes a todos. Ya se habrán dado cuenta que no estamos hablando solo de Vladi, porque la intención de esta charla es más bien ubicar la obra de Vladi dentro del contexto del muralismo. Entonces, de lo que nos vamos a ocupar, ya Verónica en la primera parte y yo en esta segunda parte, es precisamente hablar del muralismo. Cómo es que el muralismo está presente en México y a partir de ello entender cómo es que Vladi se inserta dentro de la historia del muralismo. Porque lo cierto es que su obra es muy peculiar, es muy sui generis dentro de esta historia, pero también responde a la propia historia del movimiento que se había venido desarrollando desde 1922, que es cuando inicia este proceso, y que, yo les voy a platicar de 3 décadas, obviamente muy rápido, vamos a dedicarle 8 minutos a cada década,
Es muy poco lo que podríamos decir en ese tiempo, pero sí plantear los elementos principales para entender cómo es que llegamos a un muralismo tan diferente al que tenemos aquí al lado, que ustedes pueden ver desde sus lugares, que sería el de Orozco, o bueno, el de Rivera, que está dentro del anfiteatro y demás. ¿Es la obra de Vladi parte del muralismo? Podríamos decir que sí, en el sentido que es arte en los muros. Ahora, la obra de Vladi se inserta dentro de esta historia. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar con este breve recorrido. Bueno, entonces voy a leerles un pequeño texto acompañado de imágenes para que ustedes vayan viendo también cómo es que estos personajes y cómo es que estas obras van a ir transformándose a través de las diferentes décadas. Empecemos en 1950. Y hay que mencionar que la década de 1950 va a marcar un parteaguas en la historia del muralismo mexicano. Con la muerte de José Clemente Orozco en 1949, a quien podríamos considerar el pilar menos ortodoxo que había dado origen al movimiento, con su muerte pues va a desaparecer una de las tres partes importantes de esta historia. La segunda parte, el segundo pilar, que es Diego Rivera, va a morir en 1957. Diego Rivera finalmente va a ser la cara más visible de este movimiento, tanto en México como en el extranjero. Aquí muy importante entender que este movimiento no solo es un movimiento artístico al interior del país, sino que se convierte en un movimiento no solo latinoamericano, sino prácticamente americano, en el sentido de que hay muchas obras en Estados Unidos y que inclusive en Canadá también tendremos. Entonces muere Diego Rivera, pues ya tenemos dos de los pilares fuera, el único que nos va a quedar será Siqueiros. Nada más que Siqueiros va a dar la batalla por 20 años más. Entonces él va a morir hasta la década de 1970 y en este sentido va a pasar algo importante con Siqueiros. De los tres artistas, el que más va a defender la idea de un muralismo social, de un muralismo político, va a ser precisamente Siqueiros. Sin embargo, Siqueiros es el que va a vivir más y en este sentido su obra sí se va a transformar. Diego Rivera va a tener un estilo muy particular que va a mantener en todos sus años. En el caso de Orozco, él va a ir cambiando, pero la muerte lo alcanza antes, entonces no hay una revolución muy grande en cuanto a su técnica pictórica. Pero el caso es que Siqueiros, quien era quien más defendía esa idea de un único camino del arte, sí va a transformar sus formas, como veremos un poco más adelante. Bueno, el segundo elemento que va a ser importante para entender cómo es que el muralismo cambia es cuando ese muralismo tiene que incorporarse a la arquitectura moderna. Cuando surge el muralismo, nosotros lo vamos a tener ¿en dónde? En los edificios antiguos o en edificios modernos que en realidad se visten de antiguos, como el Anfiteatro Simón Bolívar, que es una obra moderna, pero que repite las formas de los patios y de los edificios que lo acompañan, que es el antiguo Colegio de San Ildefonso. Entonces, cuando el muralismo tiene que unirse a la arquitectura moderna, forzosamente tiene que cambiar, en el sentido de que no puede seguir siendo ese muralismo tan clásico como el que nos pintan aquí, que se hermana muy bien. Nuevamente les vuelvo a decir, pueden ver aquí a un costado a los que se encuentren aquí en la sala, convive muy bien esta arquitectura clásica con la pintura que hace Orozco, con la pintura que hace Rivera, Alba de la Canal, etc. Sin embargo, cuando nos vamos a enfrentar a estos edificios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que vamos a tener que cambiar también el lenguaje arquitectónico. Eso va a dar origen a lo que se conoce como la integración plástica. Y la integración plástica no es otra cosa que la unión de la nueva pintura con la nueva arquitectura y la nueva escultura, que hasta ese momento habían caminado por rumbos diferentes y que a partir de la década de 1950 se van a encontrar en lugares muy particulares y de manera especial en la ciudad universitaria de la UNAM, que en el terreno muralístico va a incorporar en un primer momento a David Alfaro Siqueiros, también la obra de Diego Rivera, vamos a encontrar a Juan O'Gorman, vamos a encontrar también a José Chávez Morado y a Francisco Eppens, a quienes en años posteriores se van a sumar otros artistas. Es aquí donde toman forma las diferentes visiones que ya antes se discutían sobre el movimiento, que involucran cuestiones materiales. Las primeras obras se van a hacer con la técnica del fresco, una técnica que fue desarrollada desde la antigüedad en Roma, que van a retomar los renacentistas y que finalmente también los artistas mexicanos van a retomar.
esa técnica del fresco y después tendremos la encáustica. Sin embargo, para los edificios modernos, el fresco y la encáustica no funcionaban de la misma manera. Sobre todo si nosotros teníamos que pintar al exterior. ¿Por qué? Porque si pintamos al exterior tenemos que combatir contra la lluvia, tenemos que combatir contra la contaminación, contra la misma luz del sol. Entonces todo eso va a obligar a que ese arte tenga que cambiar. En ese sentido, Siqueiros va a considerar que el realismo social de las primeras décadas ya no funcionaba en estos nuevos inmuebles. Y él va a proponer algo a lo que llama escultopintura, como la obra que estamos nosotros viendo aquí, que es el pueblo a la educación y la educación al pueblo. Bueno, ahí nosotros observamos que no es solo ya una pintura bidimensional, sino que damos este trabajo tridimensional. Diego Rivera va a permanecer fiel a su estilo. En este sentido, él va a pintar, o mejor dicho, va a pintar y esculpir la obra La Universidad, la Familia y el Deporte en México. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a tomar una imagen bidimensional y la vamos a transformar en tridimensional a partir de los materiales que él va a usar, principalmente piedra. Bueno, Diego Rivera va a tener como principal discípulo a Juan O'Gorman, quien va a realizar la obra más conocida del muralismo en Ciudad Universitaria, que es la representación histórica de la cultura en la Biblioteca Central, elaborada con mosaico de piedras y vidrio, técnica muy usada en los exteriores en aquellos años. No solamente aquí en la Ciudad Universitaria, sino que también podemos observarlo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Este edificio, este conjunto de edificios muy discutido, que ustedes recordarán, se dañó con el sismo del 2017, pero de hecho desde su origen ya estaba marcado que este edificio tenía problemas. Iba a ser originalmente un centro médico. ¿Qué es lo que pasa? Que se dieron cuenta que estructuralmente no funcionaba, no se arriesgaron a construir el centro médico y después, bueno, se le da a la Secretaría de Comunicaciones en donde se realizan todas estas obras. El director de todo este proceso va a ser Juan O'Gorman, tendremos a otros más, pero pues lo cierto es que el edificio hasta el día de hoy sigue teniendo problemas. Seguramente ustedes recordarán que se habló de que se iban a llevar las obras al nuevo aeropuerto. El plan del aeropuerto cambió y entonces hasta el día de hoy todavía no está muy claro cuál va a ser el destino de esas obras. Bueno, además de estos cambios que ya tenemos con los materiales, nosotros vamos a ver que alguien como Diego Rivera pues va a seguir ahora usando esta nueva técnica para el Teatro de los Insurgentes. Ahí lo tienen ustedes haciendo el dibujo inicial sobre el cual después se van a colocar los mosaicos y se le va a dar forma a este lugar. Aquí hay un detalle importante que hay que considerar. Aunque Verónica platicaba que estos edificios no se presentaban en galerías, no hay que olvidar que siempre es importante tener un mecenas. Cierto que no se presentaban en galerías, pero alguien pagaba por ellos. ¿Y quién pagaba por ellos? El gobierno, el Estado. En ese sentido, ¿las obras de quién son? Del Estado. ¿Y quién es el Estado? El pueblo, nosotros. Nosotros somos los dueños de esos murales. ¿Por qué? Porque fueron pagados con el dinero del Estado. Pero hay que ver que en realidad están dentro de edificios que, aunque sean del gobierno, en su gran mayoría necesitamos un permiso para tomar una fotografía, para realizar una visita. Entonces, bueno, eso de que es del pueblo, siempre entrecomillado, ¿no? Aquí lo interesante, por ejemplo, en el Teatro de los Insurgentes, es que ya estamos teniendo la intervención de la iniciativa privada. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener obras murales que se van a apreciar en el exterior, pero que también van a ser obras que pertenecen a particulares. ¿A quién pertenece el Teatro de los Insurgentes? A un particular. Y sin embargo, es más fácil que nosotros veamos el mural del Teatro de los Insurgentes que veamos muchos de los murales que tenemos en espacios que se supone que son del pueblo. Aquí es en donde entramos con un concepto importante que es el de arte público. ¿Por qué? Porque el arte que está hacia las calles es ese arte público que no necesita de permisos para poderse observar, a diferencia de lo que sí produjeron los muralistas en los primeros años. Y bueno, otro ejemplo de Diego Rivera pues será precisamente el de La Fuente del Cárcamo de Dolores. Otra obra que no estaba hecha para, y que sigue sin estar hecha para nuestros ojos. Recuerden que esto, Diego Rivera lo está pensando en un lugar donde todavía la segunda sección no era tan visitada. Esperemos que con estos cambios que se están haciendo efectivamente sea un lugar más visitado,
pero está hecho para los ojos de los viajeros, para las personas que van en avión. Hasta el día de hoy nosotros no lo podemos apreciar con la riqueza que tenemos en esta fotografía. Entonces hay que ver todas estas contradicciones que están alrededor de lo que nos han enseñado que es el muralismo, ¿no? Estamos con esta cuestión muy romántica de pensar en el muralismo, pero hay que ver que hay muchas cosas atrás de este movimiento, muchas contradicciones también del propio movimiento. Bueno, Diego Rivera, una de sus últimas obras es la que ustedes tienen aquí, esta del Pueblo en Demanda de la Salud, 1952, en la cual estamos observando esta combinación de pintura al fresco con mosaico. Ahí mismo también va a pintar Siqueiros, esta obra que ustedes están viendo aquí, que es por una seguridad completa y para todos los mexicanos. Bueno, en este contexto, en los años 50, es donde vamos a tener la primera obra de Vladi que ya se puede ver. ¿Por qué? Porque la primera, como les platicaba Verónica, fue censurada, desaparece. ¿Cuál va a ser esa primera obra? Una que se llama El Clavadista Solar. Esa obra del Clavadista Solar, esta imagen que ustedes están viendo en pantalla se expone en esta muestra que tenemos en San Ildefonso. Entonces, si no la han visto, la van a encontrar ustedes en la sala 7. Y ese boceto, ¿qué es lo que nos revela? Ya una temática diferente del muralismo. Ya no es ese muralismo que nosotros vimos con Rivera, Siqueiros, Orozco. Importante, esta obra, bueno, aquí ustedes la están viendo en extendido, pero la original no la podemos apreciar así, sino que la vamos a apreciar de esta manera. Es en un edificio de departamentos, otra vez es una obra privada, que está usando esta técnica del mosaico, que será muy importante. Y aquí lo más relevante de toda esta historia es que ustedes pueden ver que ya no son las historias didácticas, pedagógicas que pintan los muralistas. Aquí ya nosotros estamos enfrentándonos a un arte diferente. Vean ustedes qué es lo que pueden distinguir aquí. Les dije el nombre, El Clavadista Solar, pero pueden ver alguna forma. Como una ballena. Es una ballena, es un hombre que está escapando, que aquí en el boceto es más claro, aquí es un poco más complicado, pero esta ya es la vanguardia que está entrando al arte muralista. Y es una vanguardia que está entrando al arte muralista con un artista que en ese momento forma parte de un grupo diferente. Importante, Vladi, como les platicaba Verónica, intenta entrar al muralismo de los años 40, que es uno de los momentos más importantes. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que censuran su obra y aparte, desde el punto de vista generacional, Vladi está alejado de Rivera, de Orozco y de Siqueiros. Él es más cercano a otro grupo de artistas que está surgiendo en ese momento, a los cuales después se les conocerá como el grupo de la ruptura. ¿Qué es lo que va a pasar con ese grupo? Ese grupo está en contra del muralismo. Y aquí hay una gran contradicción en la propia historia de Vladi, porque Vladi quiso ser muralista cuando llegó a México. No lo logra, censuran su obra y se acerca a este grupo. No es que se formen un grupo homogéneo, lo cierto es que hay diferentes amigos que están trabajando de forma apartada, que se reúnen en algunos momentos en galerías a exhibir, pero que lo cierto es que se van a reunir ya de forma más sistemática hasta los años 60. Pero lo importante es que están surgiendo en los años 50. Y también algo muy importante es que ese primer muralismo del que nos platicó Verónica, que es un muralismo que trata de las gestas del pueblo, que es muy admirado, bueno, lo cierto es que en los años 50 ya es muy criticado también. Estamos haciendo grandes obras, se está haciendo Ciudad Universitaria, la SCOP, pero también hay ya artistas y teóricos que critican el movimiento. Uno de ellos es Luis Cardoso y Aragón, que es el que tienen ustedes allí en esa imagen, y que, algo curioso, Luis Cardoso y Aragón, guatemalteco, va a escribir que el movimiento muralista es la única aportación americana original moderna dada al mundo por el arte en América. Eso es lo que él empieza a decir en los primeros años. Pero ya en los años 50, él va a decir que la gente ni siquiera miraba las pinturas en las calles. Y mucho menos los murales habían contribuido al mejoramiento del gusto estético del pueblo, considerando que dentro de pocos años el muralismo tendría que pelear el espacio urbano con anuncios de Coca-Cola y que inclusive perderían su efecto estético.
Entonces, por un lado tenemos ese muralismo del Teatro de los Insurgentes y demás, y por el otro lado tenemos los grandes anuncios, que hasta el día de hoy podríamos decir que es lo que predomina en el espacio urbano en el que vivimos. Bueno, los textos de Cardoso y Aragón van a ser el preámbulo de una crítica más directa por parte de uno de los jóvenes de ese movimiento transgresor, que aquí tienen ustedes, que seguramente ubican, que es José Luis Cuevas. José Luis Cuevas, en 1956, a la edad de 22 años, va a escribir un texto muy famoso, que seguramente ustedes han escuchado el título por lo menos, que es el de La cortina del nopal. Bueno, ¿qué es lo que escribe José Luis Cuevas? Pues José Luis Cuevas precisamente va a hacer un texto irónico de cómo es que en México el arte vive dentro de una cortina del nopal que representan los muralistas. Les voy a leer un par de fragmentos de este texto de La cortina del nopal, donde entre otras cosas José Luis Cuevas hace una caricatura literaria de aquel movimiento y de sus jóvenes seguidores, personificados por un artista a quien llama Juan, señalando que, y aquí cito lo que escribe José Luis Cuevas: repitiendo fórmulas, consignas, dogmas, Juan se sentirá fuerte y la fortaleza le vendrá condicionada por un clamor natural de sus compañeros de tarea y por sus coetáneos intelectuales. Así, diciendo que el tequila es la mejor bebida del mundo y como México no hay dos y que el resto del mundo debía alimentarse de enchiladas, así Juan se siente halagado, fortalecido y seguro, mientras comienza a perder todo deseo de progreso, toda intención de cambio. Él es perfecto. La pintura que él hace no hay por qué cambiarla. Entonces, lo que hace José Luis Cuevas es precisamente criticar lo que estaba ocurriendo con el muralismo. José Luis Cuevas fue amigo de Vladi durante un buen periodo. Se conocen dentro de esto que después se llamará la ruptura. Y aquí lo importante, bueno, es que José Luis Cuevas dice, y aquí vuelvo a citarlo: contra ese México ramplón, limitado, provincianamente nacionalista, reducido a su alcance, temeroso de lo extranjero por inseguro de sí mismo, contra ese México me pronuncio. Cierro la cita de José Luis Cuevas. Y bueno, hay que considerar que, aunque esto lo está escribiendo en los 50s, tuvieron que pasar todavía más de 10 años para que el arte mexicano realmente cambiara. Y no solo eso, yo les preguntaría si esa cortina del nopal realmente se ha venido abajo o si seguimos dentro de esta... y bueno, aquí referido a estas mismas fechas que acabamos de pasar, este nacionalismo exacerbado que no nos permite a veces ver más allá de nuestras fronteras. Pero aquí, bueno, lo importante es que aunque no se haya venido abajo y aunque sigamos viviendo con parte de esa cortina, lo que sí ocurrió es que en los años 60 esa cortina se entreabrió, y permitió la entrada de nuevos movimientos artísticos. La década de 1960 representa la renovación cultural de Occidente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta atravesó por un periodo de reconstrucción en todos los terrenos, económico, cultural y social, que tendrá como punto climático el año de 1968, cuando las jóvenes generaciones hijas de la posguerra se rebelaron contra sus padres. En el terreno artístico, que es el que nos interesa, va a ser el momento en el que el arte se va a rebelar contra el movimiento muralista institucionalizado. Pero les vuelvo a repetir, no es que el muralismo clásico desaparezca. Lo que va a ocurrir es que va a surgir algo más que lo acompañe. Entre ese algo más, nosotros tendremos a Vladi. No solo a Vladi, hay algunos artistas que formarán parte de la ruptura y que ya desde antes están haciendo arte que se aleja un poco de lo que habían hecho Siqueiros, Orozco, Rivera, por mencionar a las tres cabezas más visibles, pero como Verónica bien les comentó, vamos a tener muchos otros que siguen por ese mismo camino. Aquí tienen ustedes la obra de un artista español, bueno, de origen español que se nacionaliza mexicano, que es Benito Meseguer, en donde ustedes ya pueden ver cómo está transformándose ese muralismo. Esta es una obra de los 60, antes de las obras de Vladi. Entonces hay que ver que el muralismo ya tenía esas transformaciones, ya empezaba a verse esta idea de la entrada de un arte con otras formas, un arte en donde el color es mucho más expresivo y de manera muy particular. Bueno, esto está surgiendo a la par de que ese muralismo, aunque ya dijimos que muere Orozco, que muere Siqueiros,
que muere Rivera, lo cierto es que ese muralismo sigue teniendo una presencia importante. Y otra vez, como les comentaba, no hay muralismo si no hay mecenas. Y eso no hay que perderlo de vista. Inclusive lo que vemos nosotros en las calles, los mismos jóvenes a veces son los que tienen que pagar y por eso tienen los muros menos favorecidos. Si vemos una obra en un gran edificio, eso quiere decir que alguien ya pagó para que ese joven o ese artista pudiera tener todos los andamios y todo lo que necesita para hacerlo. Bueno, en este sentido vamos a tener un segundo momento muy importante del muralismo institucional que tiene que ver con el Museo Nacional de Historia, con el Castillo de Chapultepec. En 1955 Antonio Arriaga Ochoa llega al museo y ve que ese es un museo de historia, pero que no cuenta mucha historia o que no la cuenta como la cuenta el muralismo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a encargar obras. La primera obra que encarga es la que cuenta la historia de la independencia. Pero, ¿a quién se le va a encargar? Pues al gran muralista, ¿que es quién? Diego Rivera todavía. Recuerden, él entra en el 55. Se le encarga a Rivera, pero Rivera muere en el 57. Entonces se la pasan a quien sería su relevo generacional en cuanto a la representación del muralismo, que es Juan O'Gorman. Y ese Juan O'Gorman, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a pintar esa obra que nosotros conocemos. No solo estará Juan O'Gorman, aquí su otra obra que es la de la Revolución. Importante, la Revolución sigue estando presente pero ya como historia. Y eso será importante porque Vladi también va a usar el tema de la Revolución en sus obras. Nada más que vamos a contrastar lo que hace un O'Gorman o lo que hace un González Camarena o el propio Siqueiros dentro de Bellas Artes, o no solo ellos, sino alguien más moderno en el sentido del trazo, como Gabriel Flores. Bueno, todos ellos al final están también trabajando con la historia, pero importante, es el museo de historia. Entonces aquí, si bien hay una libertad creativa, tienen que mantener la línea histórica. No pueden alocarse y poner cosas que no correspondan. ¿Por qué? Porque es un museo en donde se va a educar a las jóvenes generaciones. Entonces, en este sentido, el que paga manda y el que paga está diciendo que tienen que representar la historia. Ahora, a finales de los años 60, me voy a ir un poco más rápido para darles tiempo de que podamos dialogar, pero importante, ¿dónde se dan los cambios más visibles? No es en México, sino en el extranjero. Van a haber dos ferias internacionales, una de ellas, bueno, hay varias, pero importantes para nuestra historia. La Feria del Hemisferio 1968, que se hace en San Antonio, Texas, celebrando los 250 años de la fundación de Texas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, de la ciudad de San Antonio. Se van a hacer estas ferias mundiales que se venían haciendo desde el siglo XIX. ¿Y quiénes van a pintar ahí? Va a pintar Juan O'Gorman. Bueno, va a realizar esta obra en mosaico, ahí lo tienen, Confluencia de Civilizaciones. Importante, representa por ahí la idea de ir hacia la luna y demás, que se va a cumplir un año después. ¿Qué otro artista va a pintar? Va a pintar Carlos Mérida. Otra vez pintar entre comillas, porque aquí esta obra está hecha con vidrio. Bueno, al final surge de un diseño y luego se materializa. Y también va a pintar Rufino Tamayo. Tanto Juan O'Gorman, tanto Mérida como Rufino Tamayo representaban la disidencia del movimiento muralista desde los años 30. Pero además de ellos va a ir otro pintor, que ya no es tan joven también, ya estamos hablando de los 40 y tantos, y bueno, aquí para lo que me toque. Pero es ya un artista que tiene cierta consolidación, que es Vladi. Y Vladi va a llevar una de las obras que se están exhibiendo aquí en esta exposición, en la sala 4, en la sala 5, perdón, que es esta que se llama Reflejos de una arquitectura futura. Tanto la obra de Vladi como la obra de Rufino Tamayo en realidad no son murales, son pinturas de gran formato que después se desmontan, por eso la tenemos aquí exhibida, a diferencia de la de Mérida o la de Juan O'Gorman, que sí están ahí y podemos visitarlas en Texas, pero bueno, estas quedan como ya una nueva forma en la que se hace el muralismo. Y ahora sí, ya para ir concluyendo y para que podamos dialogar un poco, llegamos a la década de 1970. ¿Qué es lo que va a pasar en 1970? Bueno, en 1970 nosotros vamos a tener
el surgimiento de este grupo que conocemos como el Grupo de la Ruptura, el Salón Independiente, en donde vamos a tener artistas que van a cambiar su discurso y que van a tener como una de las obras principales o uno de los ejemplos principales de cómo ya ellos, que supuestamente están en contra del muralismo, acaban montados en el muralismo de alguna manera, por lo menos en el sentido de los formatos. ¿Por qué? Porque en una nueva feria que va a realizarse en Osaka, Japón, que es una feria que tiene el sentido del futurismo, no el futurismo de los años de 1910-20, sino una idea de lo que será la ciudad del futuro. Bueno, vean ahí esos edificios, por ahí nosotros tenemos el edificio Manacar, construido 40 años antes. Bueno, obviamente no es el Manacar, pero vemos que ya se pensaba en eso como arquitectura del futuro. Ya nos alcanzó el futuro, así como ya me alcanzó el tiempo. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que ahí también Vladi y otros artistas van a exponer. Esta es una obra que ustedes pueden ver en el Museo de Arte Abstracto Felgueres, en Zacatecas, en donde ya vemos que el muralismo cambió. Y bueno, Vladi se desmarca de ese movimiento, pero al final termina siendo parte de él, y sus formas así lo van a revelar. Importante, les decía, y ahora sí ya para que platiquemos, nada más les voy a mostrar un par de imágenes de los murales de la Biblioteca Lerdo. En realidad la invitación es que vayan ustedes a la Biblioteca Lerdo, seguramente la conocen, pero hay que ir y reír porque es un edificio muy complejo. Bueno, pues ¿qué es lo que va a pasar? No hay artistas sin mecenas. ¿Y quién será el mecenas de los años 70? Luis Echeverría. Luis Echeverría, que es una figura que falleció este año llena de contradicciones, como bien sabemos, una figura que venía de ser secretario de Gobernación del movimiento del 68 y que pues representa un elemento de represión para los propios estudiantes. No obstante, Echeverría tiene que congraciarse con los jóvenes y tiene que congraciarse con todas estas nobles generaciones. Y una forma que encuentra de hacerlo es precisamente con el arte. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues él va a donar la pintura de Siqueiros a la ONU. Esta obra está actualmente en la ONU, se trajo aquí a Durango para restaurarla y bueno, se regresa para allá. Por otro lado, vamos a tener, muy importante, que se mande la obra internacional para de esta manera promocionarse. Bueno, eso ya se venía haciendo desde antes. Ahí tienen a Diego Rivera pintando en Detroit o a González Camarena pintando en Chile. Y en 1971, contradicciones de la vida, por eso nunca hay que decir que uno es blanco o negro, porque la verdad es que uno es gris en todos los sentidos. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos? Ahí tenemos al izquierdoso Siqueiros sentado al lado de represor Echeverría, los dos juntos que se dan la mano. ¿Por qué? Porque en 1971, 15 de diciembre, se inauguran lo que sería la obra o lo que consideraría su testamento, que es el Poliforum Cultural. Importante, esta obra surge con recursos privados. Entonces, cuando se entrega esta obra, y aquí les muestro las condiciones de la obra hace 2 años, vean, recuerden que se intentó desmontar hace un par de años. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando se hace esta obra y cuando Echeverría está inaugurándola, le dicen, ¿y el Estado cuándo va a apoyar a los muralistas? Y bueno, él dice, vamos a dar total libertad para apoyar a los muralistas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, vean esta foto, como les decía, el mundo de contradicciones. Bueno, aquí Echeverría dice, estimular que los poetas escriban con libertad, que los pintores se expresen sin cortapistas y que los intelectuales se abran sin límites y que haya crítica y disentimiento. Bueno, esta idea que él plantea en 1971 va a tener algunos beneficiarios, pero el principal beneficiario será precisamente Vladi. ¿Por qué la obra de Vladi está en sui generis en la biblioteca? Porque Luis Echeverría no podía tragarse sus palabras al final, ¿no? Le dio total libertad, algo de lo que no gozaron muchos de los artistas que vimos hace un momento, algo de lo que un Diego Rivera muchas veces tuvo que pagar con la cancelación de sus murales. Bueno, pues ¿qué es lo que pasó con Vladi? Que Vladi va a tener toda esa libertad en la cual él va a desarrollar temas múltiples y también estilos múltiples. Vamos a ver, por ejemplo, imágenes que pueden ser muy clásicas, pero también detalles
como estos, en donde vemos la técnica ya mucho más vanguardista junto a la pintura clásica. Entonces, bueno, la obra de Vladi en la biblioteca es una obra llena de contradicciones también. Y es una obra sobre todo llena de experimentación, que es lo más interesante. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Él también representa la historia, pero vean aquí, esta es la Revolución Francesa. Y vemos la toma de la Bastilla, y con esta obra me voy a quedar ya para que tengamos tiempo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una obra histórica, porque su tema son las revoluciones y los elementos, pero junto a la toma de la Bastilla tenemos ahí flotando las almenas del Kremlin. Y abajo tenemos por ahí a un mexicano revolucionario con una... ahí con su pistola y con su sombrero de charro, peleando en la toma de la Bastilla. Bueno, esto hubiese sido impensable en el Museo Nacional de Historia, que se hizo unos años antes. Bueno, estos murales. ¿Por qué? Porque las pinturas del Museo Nacional de Historia todavía tienen esta idea de él, la cuestión pedagógica. Vladi tiene esa libertad que lo cierto es que también, por un lado, para el artista es algo muy bueno, pero para el espectador no siempre es tan sencillo de entender. ¿Por qué? Porque hay que meterse en la mente de Vladi para entender lo que quiso hacer. Porque si no nos metemos en la mente de Vladi, podemos apreciar la obra por los colores, podemos apreciarla por las formas, pero no vamos a saber exactamente lo que quiere decir. Y bueno, voy a cerrar con esta, es de un texto que aún no presento, pero eso que ustedes están viendo es el movimiento del 68 y la matanza del 68 representada en una obra pagada por el gobierno de Luis Echeverría, y que si lo vemos de primer momento no pensaríamos que es así. Y sin embargo, es la manera en la que Vladi plantea esta idea de cómo la juventud emana como un volcán, pero muchas veces esa juventud lo que va a encontrar será la muerte. Que él no escribe tal cual porque se la está presentando a Echeverría y luego a López Portillo, pero que en sus apuntes y en sus bocetos llegamos a encontrar cómo es que él está pensando en cómo presentar el movimiento del 68 en estos muros. Bueno, con esto termino. Sé que me llevé un poco más de tiempo, pero pues ahora sí, si tienen preguntas, dudas, comentarios en estas dos partes del muralismo, aquí con Verónica y conmigo y con Valeria. Adelante. Muchas gracias. Los invitamos a establecer un diálogo con nuestros ponentes a través de sus preguntas y comentarios. Ahorita Sergio me va a hacer favor de hacerles llegar el micrófono. No, pues de lujo está esta conferencia en realidad. Muy corta, pero con bastante contenido bueno. Creo que hay un dato que faltó. En el castillo de Chapultepec pinta el pintor Antonio Orozco, fallecido hace poco, ¿no? Bueno, y la otra es de Siqueiros. Sí, tuvo que hincarse ante esos criminales, ¿no? Pero ya había estado en la cárcel 4 años cuando lo metió López Mateos, ¿no? Y la otra de ver a Vladi siempre es algo muy sugestivo, siempre es provocador, su técnica revolucionaria, el fresco lo hace como él quiere, es muy interesante. Muchas gracias por su conferencia. Gracias. Pues fue más un comentario, ¿no? Entonces, más bien. Pues interesantísima conferencia, muy bonita, muchas gracias a los presentadores. Yo no sé nada de historia del arte, yo soy un vil ciudadano de a pie, entonces... Para quien estaba hecho el muralismo de acuerdo a... Entonces, si estoy diciendo tonterías, pues me disculparán. Pero mi pregunta va, cuando Rivera pintó lo que pintó, ¿qué no había otra cosa? Porque con Rivera no vemos más que indígenas,
vemos destripados de la colonia, vemos, digo, lo hacen en pleno siglo XX. Lo que veo yo un poco diferente son, bueno, y no es la palabra, los murales que representan a la ciencia, que son muy poquitos, en los cuales él sí se apega y se nota claramente que investigó, pero de no ser eso, pues sí me llama la atención que son, yo diría, fanáticamente nacionalistas, pero yo sentiría como de un nacionalismo, pues no sé si usar la palabra trasnochado, discúlpenme, porque a lo mejor estoy diciendo tonterías. Y en relación a Vladi, por ejemplo, esta es muy buen ejemplo, él no era mexicano, por lo tanto no se identificaba con lo mexicano, no se va del lado completamente opuesto a Rivera, por ejemplo, pero bueno, pues fue absorbido por el sistema, diría yo, y le pagaron, ¿verdad?, su trabajo. No tengo nada contra esta, súper interesante y muy bonito, pero otra vez, pues ¿cómo lo iban a aceptar los otros si era una tendencia totalmente diferente? Muchas gracias, eso es, y discúlpenme otra vez, Su pregunta da para una conferencia. Si nos hacen alguna otra pregunta más, y ya las juntamos. Bueno. Perdón, les decía que su pregunta da para una conferencia más. Entonces, igual mejor juntamos las preguntas para que Verónica y yo podamos hacer una pequeña síntesis de las dudas que tengan. Entonces, ¿está de acuerdo, maestra Valeria? ¿Sí? Ok. Bueno, maestro, antes que nada, pues una felicitación por esta conferencia que realmente es muy ambiciosa porque nos mandó todo un panorama del muralismo y de toda una época de expresión pictórica y los contrastes con el personaje que nos ocupa, que sí es totalmente pues diferente, una manera diferente de expresión, pero que también es complementaria de alguna manera. Como decía la persona anterior que que se expresó, pues sí, los muralistas tenían una visión muy particular y cada artista tiene una visión particular de sus intereses y de lo que quiere expresar. Y Vladi también la tenía, obviamente. Entonces, en ese sentido, pues nos da mucho que pensar y mucho que ocuparnos para ver la riqueza que está expresada en todos estos artistas. Una inquietud que estaba yo esperando si la mencionaba precisamente, lo que es lo del Poliforum, que realmente pues es inquietante porque no sé si lo van a desmantelar, qué va a pasar con esto. Estuvo mucho tiempo, ¿no?, pensando qué se va a hacer, y yo creo que son obras que realmente hay que conservar, es mi punto de vista, porque es nuestra historia y realmente pues sí vale la pena que estas obras de arte pues se conservaran y que el gobierno hiciera lo que más se pueda, aunque esta obra también, como usted dijo, fue pagada por el que fue el dueño del Hotel de México, el señor Suárez, y que pues ahí está, y es algo que yo creo que todos tenemos que valorar, independientemente, hasta que nosotros podamos también entender el sentido de todas estas obras y tratar de apreciarlas. Gracias. Creo que había más. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues primero que nada quiero darles felicitaciones a los dos ponentes.
porque pues a mí me encanta Vladi. Yo estudié en la UACM, yo conocí a Vladi por el centro Vladi en la UACM y también con el profesor Albertani. Pero bueno, me surgieron dos preguntas, pero creo que solamente diré una. ¿Cómo apreciamos el nuevo muralismo en pleno siglo XXI? Esta pregunta la hago ya que la alcaldía de Iztapalapa se está llevando este nuevo proyecto, ¿no? Que es como de visibilizar un poco o de exterminar la violencia de género a través de este nuevo proyecto en Iztapalapa Mural. Bueno, pues esa sería mi pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber, retomando un poco lo que preguntó el compañero de acá atrás, Antonio González Orozco, muralista, pues considero yo un poco muy olvidado, poco conocido. Me gustaría saber si tuvo algún vínculo con Vladi y cuál es la razón de ser de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en mural de Juan O'Gorman, Chávez Morado y me parece que fue Luis Estrada y otros dos más. ¿Cuál es la razón de ser de por qué se desmanteló ese edificio? Bueno, fue por el sismo, pero vaya, han transcurrido 5 años desde ese suceso y sigue igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual de esa obra? Muchas gracias. Sí, muy brevemente, nada más para comentar los comentarios de nuestro público en redes sociales, en Facebook Live. Javier Silva, ¿cuál es el muralista mexicano que más ha influido en el extranjero? Marta Amparo Vázquez Sapien, gracias por la interesante conferencia. Felicidades, Oscar. Y, bueno, en fin, hay otras participaciones. Yo nada más quería comentar, bueno, Sergio, Sonia Ortega, excelente conferencia, doctor Oscar. Quería nada más rápidamente comentar, porque me tocó estar en eso. El gobierno sí participó, el de la ciudad, en la configuración de una mesa de discusión en torno al Poliforum Cultural Siqueiros. Y en esa mesa cupieron la Secretaría Federal, la Secretaría de Cultura de la ciudad, la Universidad Nacional, para que se preservara tal cual íntegro el patrimonio artístico, a pesar de que en el entorno, la familia Suárez, como usted bien lo menciona, ha decidido financiar esa restauración y además de una manera muy profunda, con cuidado del Instituto Nacional de Bellas Artes. Eso es algo que se firmó, ahí lo vimos, fue un acto público con 300 medios de comunicación, me tocó coordinarlo, por eso lo sé, y ha continuado. Entonces eso sí sigue adelante, pero bueno, Vladi muralista es el tema de esta conversación y preferiría nada más y saludar a las personas de redes sociales que también hacen estas felicitaciones a los ponentes, también a Tibero, aquí acaba de llegar otro, y agradecerles a todos que tengan esta posibilidad, cuando tengan, de también compartirlo en sus redes sociales, por favor. Buenas tardes, felicidades a los ponentes, excelentes ponencias. Mi pregunta es, la influencia de Vladi en Orozco, es el muralista más representativo de de Rivera, de Siqueiros, es Orozco, y ¿en qué se manifiesta su influencia? ¿En su técnica, en su tema, en qué radica específicamente su influencia? Gracias. Yo quería preguntar hasta qué punto ese cambio que refleja Vladi o Belkin sería fundamentalmente porque habría que analizar el contexto en que se está desarrollando el artista, que es el caso de Vladi, ¿no? Cómo la influencia de las diferentes vanguardias están ya permeando hacia los artistas de su época, y que entonces producto
de su propia contemporaneidad, ¿no? Y es lo mismo que Arnold Belke, ¿no? Gracias. Finalmente hay una pregunta en redes sociales. Preguntan si les pueden recomendar alguna bibliografía que les permita reconstruir de forma objetiva el muralismo. Empecemos con que la objetividad no existe. No existe tampoco. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Eso significa que siempre causan inquietudes. En cuanto a Diego Rivera, nunca hay malas preguntas ni preguntas tontas, al contrario, siempre lo tonto es no preguntar. Entonces, muchas gracias por ello. Cuando hablamos de Diego Rivera, es que siempre nos quedamos con ese Diego como el de los libros para la SEP, ¿no? El que encontramos en la indígena con los alcatraces y nos quedamos a veces con esa imagen de Diego. Pero la historia de Diego Rivera, bueno, desde que empezó en la academia, después se fue a Europa, estuvo en París, aprendió muchísimo en cuanto a las vanguardias, también experimentó con el cubismo, encontramos unas obras del maravilloso que encontramos también aquí en Munal. Entonces, a veces nos quedamos con esta idea que nos han vendido de este Diego nacionalista, de este Diego que nos representa, ¿no? A estos indígenas de cuerpo agradecido, moreno, con muchas flores, con muchos colores. Pero bueno, Diego va más allá. Tan solo el mural que encontramos aquí en el anfiteatro, en el Simón Bolívar, o el anfiteatro de la preparatoria, nos está mostrando este Diego que trae toda la experiencia, todo ese bagaje de Europa, y cómo lo empieza a integrar con lo que conoce aquí en México. De hecho, Vasconcelos lo va a mandar a Tehuantepec a que diga, pues esto no es lo que yo quería, date un viaje allá a Tehuantepec y cuando regreses vas a ver todo de una manera diferente. Y sí, está plasmando también otro tipo de fauna, la flora ya deja atrás las musas y estas alegorías renacentistas, ya empieza a reconocer su país, que es lo que empieza a pintar aquí. Pero también encontramos en la SEP, sobre todo, otro Diego que experimenta o que va a plasmar más estos símbolos esotéricos. Vamos a verlo también con otro tipo de espiritualidad. Vamos a encontrar una representación de Zapata tipo hindú. Entonces, de verdad también vayan a la SEP, y más ahorita, ¿cómo se puede celebrar el muralismo? A lo mejor no vamos a encontrar una bibliografía que nos pueda ayudar a ver objetivamente el muralismo. Lo que podemos hacer es verlo, conocerlo y reconocerlo, y a través de nuestros ojos y tratar de interpretarlo. Y ahorita es esa manera de festejarlo, ¿no? Creo que cuando hacemos un cumpleaños siempre estamos tratando de ver qué es lo que me ha dado la vida y qué es lo que quiero seguir proyectando. Pues igual ahorita con el muralismo, qué es lo que nos dijo hace 100 años y qué es lo que nos está diciendo ahorita, cómo lo podemos interpretar. Y aquí en la SEP encontramos esas imágenes de Diego Rivera que sí, podemos ver el Día de Muertos, podemos ver las lavanderas, podemos ver algo más festivo, pero también encontramos ese Zapata, esas ideas del hinduismo, y encontramos también unas grisallas muy bonitas que tienen estos temas de ciencia. Vemos la medicina, vemos unos rayos X, que podemos pensar rayos X en los 20s, y de verdad, o sea, no solamente esta de Rockefeller que está en Bellas Artes, del hombre como controlador del universo, sino desde los años 20 vemos esta inquietud de Diego sobre la química, la investigación, lo vemos también con microscopios, lo vemos en esta alquimia, en la química, en la investigación, en unos rayos X. Entonces hay más allá de ese Diego que nos han vendido y que seguramente no era solo lo que él quería proyectar. Pero bueno, en este mecenazgo encontró un estilo propio, el cual fue muy fructífero para toda su carrera, y que lo vamos a ver repetir eso, ¿no? Ya cuando uno encuentra la prueba del éxito, a veces da miedo cambiarlo. No significa que no haya podido coquetear con otro tipo de imágenes y de representaciones. Y en cuanto a lo que nos comentaban de esos nuevos muralismos, también hay un proyecto aquí, bueno, el próximo mes se va a inaugurar una exposición aquí en el colegio que esté celebrando los 100 años del muralismo, y hay un apartado de estos nuevos muralismos, porque como decíamos, no nada más es
celebrar y que empezó todo hace 100 años, sino qué es lo que nos está diciendo ahorita, cómo lo estamos viendo, qué sería un mural, si sería solo un caballete de gran formato que se puede transportar, como lo comentaba Oscar, y que lo encontramos aquí en la sala, porque si entonces son murales no se pueden mover, o está adaptado a su arquitectura, se tiene que pintar directamente, o a lo mejor también como lo encontramos, bueno, desde la pintura virreinal, estos grandes lienzos que se adaptan a un espacio, pero que también en la Biblioteca Lerdo de Tejada tenemos un bastidor de Vladi, de esa inocencia terrorista, que está sobrepuesto en el muro. Entonces, también es ver qué serían estos muralismos, los encontramos en las calles, lo podemos ver en un edificio privado o público, pero que también se sigue haciendo. Entonces, no es un movimiento que haya terminado, sino que sigue en esta constante reinterpretación, y que lo vamos a encontrar aquí a partir del próximo mes. Entonces también seguimos esperando aquí en San Ildefonso. Y el resto, por favor. Ok, bueno, muy brevemente, son preguntas que, como les decía, puede dar cada una para una charla, pero más que responderlas quiero ir hacia una reflexión un poco iconoclasta, en el sentido de qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos y un poco qué es lo que nos plantea la realidad, ¿no? Primero, cuando surgen estos movimientos y cuando surgen estas obras, como decíamos, son pagadas y patrocinadas por un gobierno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y ahorita se nos fue Benjamín, pero ¿cuál es el problema de las políticas culturales en México? Que son políticas seccionales, y el arte no es seccional, el arte es transeccional. El problema es que no solo se trata de que yo pague para que se haga una obra, lo que viene es después, cómo la vamos a mantener. Y sobre todo el muralismo lo que ha reflejado es la gran complejidad de mantener este gran acervo cultural que se construyó de los años 20 y que se sigue haciendo, y cómo hacemos para mantenerlo en buenas condiciones, que se puede exhibir, que no lo afecte la luz solar, la humedad, etcétera, porque también, como platicamos, están dependiendo de la propia arquitectura. Lo que pasó con el Poliforum, este debate de si se mantenía o no se mantenía, decimos es parte de nuestro patrimonio, pero no, fue pagado por un particular, y el particular tiene la posibilidad de decidir lo que va a pasar con él. Y esto relacionado también, por ejemplo, con la SCOP, ya les mencionaba, cuando se inició esa obra no estaba pensada para la Secretaría, ya se sabía que esa obra tenía problemas estructurales, y no obstante se continuó con el proyecto, se hicieron estas grandes obras, hubo una inversión económica del gobierno muy especial, y desde el terremoto de 1957, 1985, 2017, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros seguimos insistiendo en el mismo lugar, en la misma situación, sabemos, podemos equivocarnos una vez, podemos equivocarnos 2 veces, ya la tercera ya no podemos decir que sea equivocación. Ya es otra cosa que aquí no nombraremos, pero que cada quien puede elegir el nombre que quiera dar, ¿sí? Y eso relacionado también, por ejemplo, con lo de Iztapalapa. ¿Qué es lo que pasa con ese nuevo muralismo? Hay muchas formas de muralismo y eso también hay que visualizarlo. Estamos viendo y platicando sobre el muralismo institucional, al que Vladi terminó sumado también en la biblioteca o en este edificio de departamentos, como platicamos. Pero el muralismo también se ha transformado con los nuevos lenguajes artísticos, y un lenguaje artístico del que no hablamos y que también es importante es el de los 60 del graffiti. ¿Y el graffiti qué intención tiene? El graffiti ya no tiene la intención del muralismo. El muralismo quiere eternizarse, quiere ser un arte para la eternidad. El graffiti no, inclusive surgió como algo de la contracultura. ¿Qué es lo que pasa con mucho de lo que se desarrolla ahora en las alcaldías y demás? No podemos llamarlo muralismo tal cual solo porque estén los muros. En realidad tiene un espíritu más de arte urbano que de muralismo. Y el arte urbano es una fusión entre el graffiti y el muralismo. Y en esa fusión entendemos que esas obras van a desaparecer. ¿Qué es lo que va a pasar después? Y aquí otra vez, como les digo, es un poco más una visión un poco iconoclasta. Han escuchado ustedes que se han borrado algunos murales y entonces hay grupos que se escandalizan, pero hay otros que incluso dan su firma y dicen sí, yo quiero que se borre, ya no quiero ver eso enfrente de mi casa
o cuestiones de ese tipo, entramos otra vez a la pregunta de quién son los murales. Y no solo eso, de quién es el espacio público, quién financia eso y quién va a mantener eso. Entonces son cuestiones bastante complejas que también se plantean en este centenario del muralismo, no solo la parte romántica, sino cómo hacemos para mantenerlos. Vieron ustedes que el mural de Siqueiros en la universidad se restauró hace poco y lo volvieron a pintar hace una semana. ¿Qué hacemos frente a eso? Quizá un Siqueiros diría, pues es un arte vivo y entonces se tiene que transformar, ¿no? Y está sirviendo como un lienzo para el pueblo. Habrá quien diga, no, ese es un arte que es ya casi de museo, pero la universidad no es un museo. Entonces, como les digo, son muchísimas las cuestiones que están alrededor para reflexionar y para preguntarnos también hacia dónde va, como platicaba Verónica, hacia dónde va este muralismo. ¿Qué es lo que pasa con la manera en la que se sostiene? Mientras México no cambie esa política sexenal y que la cultura realmente se convierta en un bien transeccional, las cosas van a seguir teniendo todos estos problemas. Y ya para cerrar y retomar esta pregunta de si no había otra cosa con esto que pinta Rivera y que se antoja un poco trasnochado y demás, pues lo cierto es que era la vanguardia en ese momento. Ya se antoja un poco trasnochado ahorita ver murales que siguen representando lo mismo, pero cuando Di Rivera lo está haciendo, cuando Alba de la Canal, cuando Fernando Leal lo está haciendo, cuando Jean Charlotte están pintando esto, son las novedades, no es algo que se representara antes. Entonces hay que verlo como historia realmente. Aquí el asunto es, y como platicaba con esta cuestión de la cortina del nopal y con esto cerramos, se trata de ver hasta dónde seguimos dentro de esa construcción nacionalista que también no tiene más de 100 años. Esa construcción nacionalista que nosotros estamos viviendo no es la que se vivía en los años 20 del siglo pasado, ni la que se vivió cuando México se hizo independiente. Nosotros nos educamos, todas las generaciones que estamos aquí nos educamos con libros de la SEP, nos educamos viendo obras de teatro, viendo televisión, que reforzaba eso que se construyó a partir de los años 20. Es una educación posrevolucionaria. Y aquí la pregunta es, ¿qué sigue después? ¿Vamos a seguir en esto? Esto es importante y ¿qué va a trascender, ¿no? También. Entonces sí son muchas cuestiones que finalmente, como dice Verónica, cuando uno cumple años, también se pregunta en dónde estoy y hacia dónde voy, ¿no? A lo mejor este muralismo, no solo la parte romántica, que es un poco la que platicamos también, sino también ver todo lo que hay atrás de él. Entonces, bueno, con esto concluyo. Nada más para no dejar fuera estas preguntas de los otros artistas del muralismo, de Belklin, de los otros pintores que trabajaron en Chapultepec. Hay que ver que hay algo que se llama fortuna crítica, y esa fortuna crítica acaba eclipsando a los demás. Muralismo no son Rivera, Orozco, Siqueiros, son muchos otros. Aquí el asunto es que pues son los nombres que han quedado más en el imaginario colectivo, y efectivamente hay muchos artistas que han quedado un poco opacados. El mismo Vladi, y de hecho es parte de la intención de esta exposición, el mismo Vladi es un artista que no se conoce tanto. Entonces es importante darle vista a todos esos artistas. Vladi tuvo la fortuna de contar con alguien muy aguerrido como Claudio Albertani, que lo conoció en vida, y que bueno, Claudio Albertani, Araceli Ramírez y yo participamos en esta exposición como curadores, pero bueno, hace falta que surjan también grupos de investigadores para los otros artistas que seguramente nos siguen guardando muchas sorpresas. Bueno, pues con esto concluiría y aquí se lo dejo a la moderadora, si le da la palabra. Bueno, aparte de felicitar a los dos exponentes, tengo una pregunta, profesor. Es que usted, que es gran conocedor de toda la obra de Vladi, me pregunto ¿en dónde lo ubica? Porque no es figurativista, ¿en qué estilo lo podríamos ubicar? ¿Por qué no a Vladi? Porque la verdad no. Muy rápido. Bueno, Vladi es un artista del siglo XX que vive 80 años, 85 de hecho, que prácticamente recorre el siglo XX. Es un artista del siglo XX
un artista del siglo XX en donde están las vanguardias, como comentaba uno de nuestros participantes, en donde está esta construcción del muralismo, en donde vino el arte conceptual, que a él no le gustó, de hecho eso no lo trabaja, pero hace algunas observaciones en su obra. Entonces hay que considerar que el arte del siglo XX es un arte muy complejo, es un periodo, no solo en el arte, en toda la historia. Sabemos que lo que se llegó a vivir durante siglos en otras épocas, en el siglo XX se vivió en menos de 100 años. Entonces por eso también es tan complejo, porque aparte tuvo algo que mencionaba aquí Verónica. Hay artistas que encuentran una fórmula y se quedan ahí, y son reconocidos, y entonces repiten y repiten, son muy vendidos, con su obra muy comprada, pero Vladi siempre fue experimental. Eso fue su fortuna como artista, fue su desgracia también, en el sentido de que ¿dónde ubicamos a Vladi? Y esta pregunta se la hace mucha gente. Entonces, bueno, se ubica en el siglo XX, en sus 85 años de vida, donde lo mismo se inspiró del arte del pasado que de la televisión y de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Entonces, pues esa es la gran ventaja de Vladi. Pero no es solo Vladi, como les decía, hay que ver a los muchos artistas que siguen estando esperando una exposición tan grande como esta que tenemos la fortuna de ver en San Ildefonso. Bueno, pues con eso yo concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Los invitamos a seguir las actividades organizadas en el marco del centenario de Vladi, del nacimiento de Vladi, perdón. El próximo 17 de noviembre vamos a tener un conversatorio donde se va a conocer un poco la técnica y la materialidad de Vladi. También los invitamos a una visita guiada que se va a dar el 24 de noviembre. Por favor, no se lo pierdan, vale mucho la pena. Gracias. Gracias.